Cuando todo parece perdido, esta historia te demuestra que Dios tenía un plan. Había un amanecer en que el río apenas susurraba y las bateas brillaban con el reflejo pálido del cielo. En la orilla, entre barro y fría bruma, estaba Omar con sus manos endurecidas por el trabajo. Su ropa tenía el olor del lodo y de las esperanzas que se resisten a morir. En la casa de adobe, Suri ya había recogido las mantas y miraba la mesa vacía con la paciencia de quien sabe contar bendiciones pequeñas. Los niños dormían todavía, sus respiraciones regulares, como quien se aferra a la calma antes de la tormenta del día. Omar se arrodillaba cada mañana junto a esa mesa sin pan y con voz baja abría su día a Dios. No hacía promesas grandilocuentes, daba gracias por lo poquito y pedía fuerza para trabajar con rectitud. «Señor, dame manos honestas y corazón firme», murmuraba. Sus palabras eran sencillas, su fe profunda. No esperó milagros que borraran años de fatiga. Su confianza era la de quien cree que la ayuda puede llegar incluso por senderos imposibles. El pueblo conocía a Omar por su trabajo minucioso y por su palabra justa, no por fortuna, sino por integridad. En la mañana, su batea laspaba el barro buscando lo que otros pasaban por alto. En la noche, su risa era leve y su mirada hacia Suri y sus hijos era la de un hombre que soñaba en voz baja con el día en que podría compartir abundancia. Tenía un deseo claro. Si alguna vez Dios le concedía una bendición extraordinaria, apartaría una 10ª parte para los necesitados y abriría un pequeño negocio donde pagara a sus colegas lo justo, sin trampas. Pero en el mismo pueblo, la marea humana tenía otra cara. Damián, el comprador de oro, era listo en sus tratos y cruel en sus burlas. Su tienda olía a metal y a cuentas, y su sonrisa arrancaba el aliento de cualquiera que necesitara vender. Damián hacía creer a la gente que su balanza era la verdad y que su ojo no se equivocaba. Pocos sabían que, muchas veces, la balanza se inclinaba por el deseo de su bolsillo. Cuando Omar llegaba con una muestra, Damián se inclinaba con desdén y le ofrecía monedas que no alcanzaban ni para la cena. No solo era el pago, eran las palabras que perforaban el orgullo. Risas en la plaza, comentarios en la taberna, el rumor venenoso de que aquel hombre luchaba contra la pobreza por propia elección. Omar escuchaba y su corazón dolía, pero no respondió con ira. En silencio, en la intemperie de su modestia, él oraba. Padre amado, dame paciencia para soportar la burla y la sabiduría para hacer el bien aun cuando me den mal. A veces los niños preguntaban por qué no reaccionaba. Suri les enseñaba que la dignidad no se compra con un golpe. Nuestro deber es obrar con rectitud, les decía, y volvía a fregar la olla con manos que no se quejaban. La escasez aumentó. El río no dio lo esperado una temporada, y los días se hicieron más largos y duros. La cena se convirtió en una costumbre de raciones mínimas. Las noches, en vigilia para encontrar fuerzas para el día siguiente. El pan, cuando aparecía, era compartido con sonrisa templada. La comunidad de mineros, que antes bromeaba en la jornada, comenzó a caminar con cabezas gachas por la desilusión. Una madrugada, tras horas de trabajo infructuoso y con la luz del alba arrasando el cansancio, Omar volvió a casa derrotado y con la sensación de que los días eran ciclos sin salida. Esa noche, en la quietud que solo conocen quienes duermen poco, se rindió al llanto. No era un llanto furioso, era la rendición de quien reconoce su fragilidad. Se inclinó de nuevo y habló con Dios como quien le habla a un amigo fiel. Señor, ya no sé qué más hacer. No pido riquezas, solo sustento. Si tienes un plan, muéstramelo. Si quieres que camine, dame paso firme. Sus palabras salieron del pecho y se volvieron plegaria que no exigía milagros, solo guía. Al caer en el sueño, la noche se tornó en relato. Omar soñó con un hombre cuya luz no hería la vista, sino que calentaba el corazón.
No era el resplandor del oro, sino la claridad de algo que señala camino. El hombre habló sin prisa y dijo, con voz que parecía de río y de tierra: «Ve al centro del pueblo, alimenta a las palomas y pide que ellas lleven tu petición». Luego, el hombre indicó una roca distinta en el arroyo, una roca que no se parece a las demás, y le dijo que bajo esa piedra habría algo que su familia necesitaría. Al despertar, lo que pudo parecer a muchos una escena extraña, fue para Omar una instrucción a obedecer. Nada místico, solo un llamado a actuar con humildad. La obediencia no fue un salto imposiblemente grande, fue una acción sencilla puesta por delante: alimentar palomas en la plaza. Omar se vistió, miró a su familia dormir y eligió creer. A la plaza llegó con migas de pan y con un extraño alivio. Las palomas, al principio, picoteaban con desconfianza, luego se acercaron en bandadas. Omar esparció el pan y habló en voz baja: «Señor, escucha estas pequeñas manos que dan, que mi súplica se eleve como estas aves». Fue un momento de paz que le trajo una calma nueva. Allí, entre el rumor de alas, se sintió como quien hace lo correcto sin esperar reconocimiento. Entonces apareció el anciano, con la mirada que guardan los que han visto muchas estaciones. No parecía un extraño. La gente del pueblo lo reconocía vagamente, pero nadie sabía de dónde venía exactamente. Se acercó con paso lento y le pidió a Omar un trozo de pan. Mientras compartían, dijo palabras que parecieron suaves campanas. «Revisa una roca en el arroyo, no la más brillante, sino la que está al lado del sauce joven. Allí encontrarás lo que buscas». No ofreció más explicaciones. Sus ojos tenían algo difícil de nombrar, la certeza de quien no necesita convencer. Por un momento, Omar dudó. ¿Y si era una sugerencia sin fundamento? ¿Y si era solo la imaginación que se despierta después de noches de plegaria? Pero su fe no era superstición, era confianza activa. Decidió obedecer la dirección dada. «Señor, te obedezco», dijo en voz baja, cruzando el pueblo con la firmeza que nace del convencimiento. Antes de seguir, si esta historia te toca, escribe en los comentarios «Dios es mi fortaleza» y suscríbete para escuchar más relatos de fe que nos recuerden la esperanza. La mañana en que fue al arroyo, el sol pintaba de oro la corriente. Omar llegó y comenzó a remover piedras con la mano callosa, guiado por el recuerdo de la imagen del ángel y por la voz del anciano. No fue fácil. La roca indicada estaba sepultada entre otras piezas y el barro se pegaba a las uñas. Trabajó con paciencia, sintiendo en cada movimiento la promesa que había hecho a su corazón. Cuando por fin separó la última piedra, un brillo distinto le arrancó un jadeo al pecho. Una pepita grande, desigual, con facetas que reflejaban la luz como un amanecer comprimido en su interior. La pepita no era simple metal, era una señal que le partió el alma en dos: incredulidad y gratitud. Omar cayó de rodillas junto al arroyo y lloró. No eran lágrimas de orgullo, sino de alivio, de asombro reverente. «Le doy gracias a Dios», murmuró. Levantó la mano al cielo y su voz quebrada dijo: «Padre, gracias por no abandonarnos». Fue un instante de adoración íntima y silenciosa, donde la naturaleza misma pareció inclinarse. El hallazgo se supo pronto. Cuando Damián escuchó, su sonrisa habitual se transformó en inquietud. La plaza murmuró, llegaron compradores curiosos y la noticia corrió como pólvora entre los mineros. Omar no corrió hacia la riqueza, preguntó, investigó y comprobó lo que muchos sabían pero pocos decían. Damián manipulaba balanzas, daba precios mezquinos y trataba de exprimir a quienes más necesitaban. Con la pepita en la mano, Omar tomó una decisión que mostraba su carácter. No vendería a cualquier precio ni a quien practicara injusticia. Vendió la pepita a un comerciante forastero de buen renombre, no al primero que ofreció dinero.
Tomó lo necesario para asegurar el sustento, para arreglar el tejado de su casa y para comprar alimento que llegara con regularidad. Pero fiel a su promesa, apartó el 10% sin vacilar. «Señor, toma esto y enséñame a repartir con sabiduría», dijo mientras colocaba en una bolsa el apoyo para los más débiles. Una pequeña cesta de víveres para ancianos del pueblo, dinero para medicinas de un vecino enfermo y ayuda para un amigo minero cuya familia había perdido sus herramientas. Con el resto, Omar abrió un puesto sencillo junto al río, donde compraba a los mineros con honestidad y transparencia. No ofrecía ganancias desmesuradas, pero sí pagaba lo justo y trataba a todos con respeto. Su reputación creció con la misma fuerza que su negocio. La gente empezó a acudir a quien les valoraba de verdad. Las colas en su puesto eran largas, pero la gente se iba con la certeza de haber recibido un trato digno. Los niños de la plaza corrían a ver las bateas y escuchaban a Omar contar una vez más con voz suave que la integridad no se compra en las monedas, sino que se aprende en la fidelidad de cada día. Damián vio cómo sus clientes se alejaban. No había una escena de venganza dramática, solo la consecuencia más simple y justa. Quien engaña pierde confianza. Sus tratos, antes tolerados, ya no le daban el negocio que necesitaba. La envidia, la avaricia y el fraude se convierten, con el tiempo, en aislamiento. Omar no celebró la caída del otro. Su victoria fue en sembrar justicia, no en regodearse de la desgracia ajena. No para que otros caigan, decía, sino para que aprendan que el trato recto trae paz. La comunidad cambió. Donde antes había murmullos de desánimo, ahora circulaba la esperanza práctica. Los mineros veían que la honestidad podía sostener una casa y que la generosidad no era siempre una medida de ruina, sino una semilla que daba fruto más tarde. Omar y Suri no buscaron ostentación. Reforzaron la escuela del pueblo, compraron herramientas para quienes las habían perdido y crearon un pequeño fondo para emergencias. No fue un cambio instantáneo ni mágico, fue trabajo sostenido, decisiones diarias y el deseo de compartir lo recibido. A lo largo del proceso, Omar mantuvo su vulnerabilidad. No dejó de preguntarse en noches de insomnio si había hecho lo correcto al confiar. No ocultó sus temores a Suri, ni su alegría auténtica. «Dios, si esto es parte de tu plan, muéstrame cómo seguir honrándote», decía en voz baja antes de dormir. Pese a todo, su fe no se volvió una narrativa de certezas rígidas, pertenecía al terreno humano, dudas, oración, obediencia, resultado. En todo esto hubo lecciones pequeñas que la gente aprendió por experiencia. La humildad abre puertas, la paciencia no es pasividad, la generosidad no empobrece, sino que enseña caminos nuevos. No se trató de prometer riqueza a quien rezara, sino de mostrar que Dios puede obrar por medio de la fidelidad y de actos sencillos. La historia de Omar no se convirtió en una fórmula, se volvió un testimonio de que, incluso cuando las circunstancias parecen sin salida, hay un plan que puede desplegarse por medio de decisiones de fe y justicia. A veces la comunidad recordaba la imagen de Omar alimentando palomas en la plaza y sonreía como quien ha visto cómo las acciones humildes pueden transformarse en señales. «La roca brilló como el amanecer», repetían algunos niños, usando esa frase para contar la maravilla. «Le dio gracias a Dios», decía otro en voz baja, como si imitara la reverencia del hombre que no había perdido su corazón. Esas frases se volvieron pequeñas cápsulas de recuerdo que servían para compartir el asombro sin exageraciones. Damián, por su parte, enfrentó un tiempo de examen. Algunos vecinos le reprocharon su falta de ética, otros simplemente apartaron sus negocios. No hay una escena de arrepentimiento instantáneo que lo redima sin un proceso, y la narrativa no pretende forzar una conversión imposible. La caída de su reputación fue una consecuencia natural. La confianza se recupera solo con actos genuinos de reparación, y eso lleva tiempo. El final de esa temporada no fue un destello de gloria pasajera, sino la calma prolongada que regresa cuando el andar es honesto.
Omar y su familia no vivieron en un palacio, siguieron siendo sencillos, pero la mesa dejó de estar siempre vacía. Los niños pudieron estudiar a horas regulares. Suri recuperó la tranquilidad para bordar sin la angustia constante de la noche. La comunidad contó con alguien que, al comprar su mineral, pagaba de forma que alcanzara para alimentar una familia. ¿Por qué contar esto? Porque hay momentos en que la vida nos coloca al borde del desaliento y la única salida aparente es la resignación. La historia de Omar no es una receta mágica, es la cartografía de un camino: humillación, súplica, obediencia, señal, descubrimiento, restitución. Es el recordatorio de que la fe se practica en actos pequeños y que la obediencia puede tomar formas modestas: dar pan a pájaros, escuchar a un anciano, levantar una piedra que nadie miraba. Si hoy sientes que todo está perdido, tal vez no sea el fin del relato, tal vez solo sea el capítulo anterior a un giro que no esperarías. Pero no construyas certezas universales. Este relato no promete que todos obtendrán riqueza, ni que alimentar palomas asegura milagros. Insiste en otra cosa más humilde y poderosa: la fidelidad en la prueba y la disposición a hacer el bien aun cuando la recompensa no sea visible. Esa disposición abre un terreno donde, a veces, lo inesperado puede aparecer. Antes de seguir, recuerda, hay gestos que se transforman en semilla. No es una fórmula, es rapidez de corazón y constancia de manos. Entre los vecinos quedó claro que las bendiciones que vienen de esa manera deben manejarse con responsabilidad. Omar fue generoso con el 10%, invitó a otros a pensar cómo podían ayudar sin perder la prudencia. No proclamó riqueza como señal única de favor divino, habló de oportunidades, de justicia, de comunidad. Años después, cuando los hijos de Omar crecieron, contaron este episodio como la historia de una familia que nunca cambió su rostro. En la plaza, la bancal donde Omar alimentó palomas quedó como punto de encuentro. En la escuela, una placa pequeña recordaba que la honestidad sostiene el pueblo. No fue un monumento al oro, sino a la forma en que una persona eligió ser fiel ante la adversidad. En una tarde tranquila, Suri y Omar se sentaron frente a la puerta y observaron el movimiento del pueblo. No eran ricos en la medida que el mundo podría señalar, pero sí tenían lo esencial para vivir con dignidad, ofrecer apoyo y soñar sin miedo. En su rostro había la paz de quien sabe que una mano mayor dirigió, en misterio, los pasos. Omar no vivía del pasado, vivía de la confianza renovada día a día. Y ahora, antes de cerrar este relato, te invito a pensar: ¿en qué momento sentiste que Dios tenía un plan aunque tú no lo entendieras? Comparte en los comentarios tu experiencia y si te pareció útil esta historia, suscríbete para escuchar más relatos que ayudan a sostener la esperanza. Cerramos con una oración de agradecimiento y envío. No es una promesa de soluciones instantáneas, es una súplica humilde que nace de corazones que andan con fe. Señor Padre amado, te damos gracias por las manos que trabajan y por las voces que no dejan de confiar. Gracias por las pequeñas señales que nos recuerdan que no estamos solos. Enséñanos a obedecer con humildad, a compartir con justicia y a sostenernos unos a otros en la prueba. Da sabiduría a quienes administran lo que reciben, para que no se pierda la dignidad de los pobres ni se convierta la bendición en motivo de orgullo. Bendice a las familias que hoy atraviesan escasez, consuela a los que lloran en silencio y fortalécelos para que no pierdan la esperanza. Que nuestras decisiones reflejen tu justicia y que nuestras manos, aunque simples, sean instrumentos de tu amor. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, comparte con alguien que necesite escuchar que, aun cuando todo parece perdido, Dios puede tener un plan. Suscríbete y mira otro relato donde seguimos encontrando señales de esperanza en vidas ordinarias.